porque aquí se hacen cosas, ¿sí? De pronto cometemos un error y es que estos espacios a nivel educativo no se abren en cantidad como debería ser. Si yo reviso la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Católica de Pereira tiene una facultad de educación muy interesante, pero no trabaja solamente, trabaja con facultades también como las de ingeniería, inclusive hay unos proyectos muy interesantes también para revisar. Entonces la universidad empieza a despertar y a decir, venga, vamos a hablar un poquitico de innovación. Pero en mi caso, hablar de innovación no es solamente hablar de utilizar tecnologías de la información y la comunicación como en la historia que les traje a ustedes ahorita del DOS, es mirar también cómo desde otros escenarios yo puedo llegarle al estudiante con algo novedoso, pero que tenga un propósito. Y ese propósito converge en muchas cosas. Primero, conocer qué normativa hay en el contexto colombiano, que muchas veces nosotros podemos estar fallando en ese orden de ideas. Algo que hemos podido debatir hace mucho tiempo es que en Colombia hay una buena legislación educativa y en todo nivel. Cuando en Colombia hablamos de la ley 115 de 1994, a mí como maestro, ¿qué me debe interesar? A mí como maestro me debe interesar toda la normativa, pero me interesa mucho hablar del artículo 5 de esa ley 115 de 1994, que habla de qué. Si de pronto alguien se acuerda que habla de ese artículo 5, ¿me ayudan con eso? ¿No se acuerdan o no? De los fines de la educación. Entonces yo cojo ese artículo 5, los fines de la educación, y empiezo a darle forma, y uno empieza a entender dinámicas interesantes en ese proceso, donde nos dicen a nosotros, formemos un estudiante integral que literalmente le sirva a la sociedad, y hay cosas bien interesantes, y vamos avanzando en muchas cosas. Entonces con el profe, en ese mismo fin de las áreas obligatorias y enmarcar todo ese proceso de la enseñanza de las matemáticas, que literalmente se van a reducir en 3 cosas, que es medir, contar y ordenar, empezamos a generar libros como este, ¿cierto? El libro de cálculo 1, de precálculo, perdón, porque hay varios de ellos también, y nos fuimos con ellos dándole la mirada interna a la universidad. Bueno, fuimos avanzando mucho por el tiempo y empezamos a hacer cosas con la web 2.0. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, el primer correo electrónico que yo tuve fue de Gmail. Perdón, excúsenme, Latin Mail, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, Latin Chat. Entonces yo tenía Latin Chat y muchos, Latin Chat, no, sí, vamos ¿cierto? A trabajar en Latin Chat, bueno, perdón, de Gmail, Latin Mail, perdón, Gmail, más adelante, Latin Mail, Latin Chat y una cantidad de cosas interesantes que nosotros hacíamos por el correo electrónico, y desde la web 2.0 empezamos a fomentar el cuento de los blogs. No sé si ustedes hicieron un blog alguna vez, eso era muy novedoso y las cosas muy chéveres. Luego aparece YouTube y la gente trabajaba con YouTube y hacíamos videos y subíamos videos a YouTube. Entonces, muy interesante el uso de la tecnología. Venía la pregunta, ¿y qué va a pasar en los escenarios donde no hay tecnología? ¿Dónde queda la innovación? Entonces, si yo someto solamente la tecnología al uso de dispositivos y de plataformas especializadas, pues nos vamos a enredar. Entonces, el libro es una apuesta inicial de algunas prácticas interesantes donde el estudiante tiene que interactuar para llegar a esos escenarios. Nos fuimos a la web 2.0, luego recalcamos por la web 3.0, empezamos a ser interactivos y llegamos finalmente a que esto tenía que ser mucho más kinestésico. Entonces, me lo pasas a la otra página de acá. En toda esa locura llegamos a esto, a desarrollar un manual de manejo de dispositivos Lego Mindstorm. ¿Para qué? Para que los estudiantes de manera kinestésica empezaran a desarrollar habilidades matemáticas de las tecnologías STEM. ¿En qué sentido? En el uso de llegar a utilizar robótica. Hoy en día, mis estimados personitas, estamos aquí en este momento presentes, hay muchas cosas interesantes alrededor y hemos visto como un estudiante primero gana en algo bien interesante y es la motivación, y en esa motivación de querer hacer con ese tipo de robots prácticas que lo lleven a él a desarrollar, digámoslo, competencias, nos ha permitido ver que el estudiante por lo menos ya pasó a otro escenario y al hacer. Entonces, en esas dimensiones, ¿me ponen la diapositiva, por favor? En esa, no, pero ya la presentación. No tienen la presentación ahí, la mía. Entonces, ya en ese orden de ideas, hay muchas cosas interesantes para empezar a visualizar. ¿Cómo empezamos a visualizar pues ya algunos escenarios? Bueno, empezamos a reconocer que hay una norma en el sistema educativo de uso de dispositivos. En ese caso, esa normativa, desde la ley 2170 del 2021, me empieza a mí a decir, vamos a regular el uso de dispositivos electrónicos en el aula de clase, ¿cierto? O en las instituciones educativas.
Conociendo esa norma, pues hay que tener en cuenta que si yo trabajo en instituciones educativas de educación básica y de educación media, hay una normativa muy interesante. Entonces aparece la ley 1620 del 2013 y aparece la guía 49 también hablándome a mí en un momento dado de manual de convivencia. Pero los chicos y chicas, y es un cuento bien delicado, hablamos de nativos digitales. Esos nativos digitales no son tan nativos digitales. O sea, ellos nacieron en la época de la gran tecnología, pero no son tan nativos digitales. Usted a un chico le pregunta, no puedo generalizar, pero le pregunta, por ejemplo, una fórmula en Excel y él no la conoce. O sea, no todos, no podemos generalizar, no todos. Y así sucesivamente, aprenden a desarrollar habilidades, pero también en ese orden de ideas, cómo controlamos nosotros que el estudiante literalmente va aprendiendo en la parte del uso de tecnologías. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si miramos lo que decimos allí, la educación en el siglo XXI enfrenta desafíos complejos que requieren soluciones creativas, inclusivas, centradas en el ser humano. Es obvio, yo tengo un ser humano allí sentado, yo tengo que tener claridad qué tipo de dispositivo él puede utilizar, si lo tengo o no lo tengo. Innovar no es el uso de estos dispositivos ni de pantalla solamente, es poder preparar una clase coherentemente de la planificación, de utilizar una didáctica específica para llegar al estudiante, de ir planteando esos escenarios, digámoslo de manera directa, con cada uno de los procesos que podemos ir planteando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el estudiante, yo miro, no me está accionando aquí, ahora sí, bueno, ok, gracias. Cuando el estudiante naturalmente empieza a tener interacción con el maestro, uno empieza a encontrar ciertas dinámicas. Entonces, ¿qué empezamos nosotros a ver? ¿Cierto? Dice que esa innovación educativa surge como un proceso transformador que busca mejorar esos métodos de enseñanza y aprendizaje y promover el desarrollo integral de los estudiantes, prepararlos para un mundo en constante cambio. Eso es una realidad. Pero tú puedes llegar a querer motivar mucho, perdón, puedes llegar a dar la mejor clase, puedes traer el mejor y el más experto, pero si un estudiante no está motivado, profes, esto es bien complicado. La motivación con el estudiante es bien complicado si nosotros no lo tenemos muy claro. Entonces, en ese mismo sentido, si nosotros vamos revisando, lo que planteamos allí, decimos que finalmente la educación no es llenar un recipiente, sino encender un fuego. ¿En qué sentido? Nuevamente motivación, profes, motivación. La innovación educativa va acompañada de motivación. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Y lo hemos trabajado en la universidad hace mucho tiempo. De hecho, hay una maestría en innovación educativa que pues tenemos aquí el coordinador a Robinson Mira, con el cual planteamos todo el tiempo desde el comité curricular nuevas estrategias para que los maestros realmente lleguen a los estudiantes y se puedan motivar. Hablamos de que se quiere promover un aprendizaje significativo y activo. El hecho de que Ausubel haya planteado sus teorías desde muchos escenarios nunca va a pasar de moda. Pues no sé, puede que yo me equivoque, pero yo sigo diciendo que no va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque si no hay aprendizaje significativo, definitivamente el estudiante, ¿qué sentido le va a dar a ello? Cuando yo hablo de esos procesos de asimilación y luego de acomodación, profe, si no lo tengo claro, difícilmente le voy a pedir a un estudiante más adelante. Entonces, no solamente reconocer el autor, podemos hablar de muchos autores, Ausubel, Vygotsky, Montessori, bueno, lo que usted quiera, de Crowley, y traigamos muchos autores, pero es entender la dinámica del autor, el que nos quiso decir. ¿Será que ese autor se ajusta en un 100% a nuestro estudiante? ¿Queremos visualizar cosas interesantes? ¿Qué queremos hacer con el estudiante? Luego me dice fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración. Ennis, de pronto los que han trabajado en Ennis, cuando habla del pensamiento crítico, yo me quedo con dos dimensiones. La dimensión dialógica y sustantiva, es decir, cómo el estudiante adquiere un conocimiento tan interesante que puede defender sus ideas y que puede debatir ideas también en el otro contexto, muy interesante en ese sentido. Integrar tecnologías emergentes en los procesos pedagógicos. Habíamos hablado ahorita de la ley 2170, de la ley 2489 del 2025, de que nos están induciendo a eso, al uso de tecnologías. Bueno, tenemos dos posiciones y son respetables. Yo puedo utilizar tecnologías como mediación. César Coll, en su triángulo interactivo, habla del conocimiento, del estudiante y del maestro como un fin, perdón, como un propósito para llegar a un fin que es el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, o más bien, corrijo, como un mediador para llegar a un fin que es el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, hablar de potenciar el desarrollo integral no solamente nos lleva a quedarnos en que el estudiante es un ser que va a aprender solamente, sino que también es un ser que literalmente
tiene emociones, que hay que fundamentar su parte social y también toda su parte ética. ¿Por qué es fundamental? Yo a los estudiantes en mi institución educativa les digo, mire, puede que tú no me aprendas a mí qué es un dominio de una función. Eso se olvida, literalmente, y en su espectro puede que la dimensión lo deje allí. Puede que tú no me aprendas a mí qué significa una derivada o para dónde vamos con el concepto de una integral. Yo necesito que me aprendas tres cosas. Primero, seas acomedido, ¿sí? Seas honesto y seas agradecido. El resto lo amarramos. El resto el muchacho va. Entonces, nos enseñamos primero a ser desde digamos, de la cotidianidad, a ser persona, a ser un buen ser humano que le sirva a la sociedad. Y luego vamos con el resto, ¿cierto? Luego, adaptar la educación a las necesidades individuales y contextuales. Y eso es bien complicado. Yo pienso que, profes, llevo 30 años en esto y yo pienso que nunca me va a terminar de formar. Y la educación es algo tan hermoso, pero tan grande, porque encontramos seres con muchas diferencias hay veces y con esas individualidades, y por eso ese enfoque diferencial, cuando yo preparo una clase, debe ser fundamental. Reconocer esas diferencias en los estudiantes, en esa diversidad, para mí es fundamental. Hablar de estilos de aprendizaje, hablar de diferentes formas como el niño o la niña se expresa, entender esas dinámicas con el niño o la niña son fundamentales en un proceso. Entonces, también revisar cómo nosotros adaptamos esas necesidades de los niños. Y el Ministerio de Educación aquí plantea una cosa muy interesante. Cuando se habla de la 1421, no sé si ustedes se acuerdan que se habla de la 1421, que es la ley de qué, o por lo menos la normativa en inclusión, ¿cierto? Educativa, nos están diciendo, hable de los peer. Y hablar de un peer no es hablar de cualquier cosa, es hablar de una cosa muy interesante, de humanizar el proceso educativo. Si lo llevamos pues a un contexto realmente como se debe de definir, ¿cierto? Y más, también no solamente definir, sino también de la aplicación. Hablar de un DUA no es hablar de cualquier cosa, es mirar desde esos modelos, como lo dijimos ahorita, esos estilos, ¿cierto?, de aprendizaje del niño y la niña, cómo nosotros le llegamos al estudiante, ¿sí? Desde esas diferencias, cómo llegamos a ellos. Literal, entonces, hay muchas cosas allí. Se pegó esto acá. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a mirar qué pasó aquí. Cuando hablamos ya desde la parte de pedagogía de desarrollo humano, nos dicen entonces, profes, tengamos en cuenta esa dimensión cognitiva del niño y la niña. No solamente desde el proceso formativo, sino también desde el proceso de ese ser. Hablemos de la dimensión emocional, de la dimensión social y de la dimensión ética. Resulta que en Colombia, la ley 2383 del 2024, y porque hablamos de normativa en Colombia, nos dicen, mire, profe, vamos a promover la educación socioemocional en todos los niveles educativos para fortalecer esas habilidades emocionales y el bienestar emocional de los niños y niñas. Y es bien complejo. Un niño que tiene problemáticas en su casa no está llegando al 100% a recibirle su clase y usted tenga toda la intención. Y Colombia en eso, pues para junio del 2024 sale la normativa, se supone que a julio del 2024 sale la normativa, en julio del 2025 la normativa tiene que estar aplicada en todas las instituciones educativas en el país. ¿Se ha hecho cosas? Sí, pero literalmente faltan muchas cosas por construir. Entonces nos dicen, mire, profes, tengan en cuenta esa dimensión cognitiva, la persona que va a aprender, pero tengan también en cuenta el niño o la niña en qué estado está para que aprenda de buena manera. Y lo otro es, desde la parte social, cómo es la convivencia, respeto y la ciudadanía. Si yo no le puedo garantizar a un estudiante literalmente un escenario, un estadio, digámoslo así de alguna manera, donde él se sienta tranquilo de participar, querer hacer las cosas, que nadie le haga un bullying, que nadie lo esté matoneando, definitivamente va a ser muy interesante si nosotros podemos garantizar eso con los chicos y chicas. Y nos dice finalmente, profes, nosotros somos responsables de un proceso muy interesante en la sociedad y es transformar la forma de ver el mundo de los niños y niñas. Nosotros somos los modelos, por eso esa definición de pedagogía, ¿cierto?, de que nosotros somos guías para los niños y niñas, eso es una realidad. Hay cosas interesantes allí, hay estrategias innovadoras. Hablar de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, es un cuento muy interesante. Las personas que en Colombia hacen parte del magisterio colombiano, valga la redundancia allí, y que están nombrados bien sea en el decreto 2277 o el 278 del 2002, literalmente en sus procesos de ascenso o de reubicación o inclusive para ingresar a la carrera docente, nos empiezan a preguntar cosas como, bueno, profe,
¿Y qué hacemos para que haya interacción con los niños y niñas? Entonces empecemos a utilizar pedagogías y metodologías activas. Hay cosas bien interesantes y el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos van a permitir de una buena formulación que los niños y niñas pues realmente puedan interactuar, valga la redundancia allí, alrededor de una problemática en el contexto real. Yo puedo enseñar matemáticas en los números, son muy bonito. Hablar, por decir algo, de una propiedad como la conmutativa es muy bonito en la parte teórica, pero si el niño en la parte práctica no lo ha entendido, entonces ahí voy a tener complicaciones yo como maestro y el estudiante también, pues, desde su punto de vista. Entonces, desde allí, trabajar toda la parte de aprendizaje basado en proyectos es muy interesante en la interacción entre pares. Gamificación. Acá, Carl Gross, los que lo han trabajado, dice, es que claro, yo puedo hablar de gamificación partiendo de un hecho, el juego, sí, muy chévere el juego, pero el juego con un propósito, el juego con un sentido, jugar por jugar puede desarrollar ciertas habilidades, pero el juego con un propósito, con un sentido, cuando hay una intención pedagógica, metodológica, entrega cosas muy interesantes. La educación emocional y socioafectiva la mencionamos ahorita, ¿cierto? Ya inclusive la misma norma nos decía, la 2383 del 2024, hay que empezar a gestionar en el estudiante las emociones. Pues literalmente yo no soy psicólogo, pero pues he trabajado muchos años con psicología acá en la universidad y uno algo dentro del proceso que va desarrollando se le queda y en los procesos de formación. Cuando uno empieza a leer esa teoría de Daniel Goleman, uno empieza a entender las dinámicas también de nuestros estudiantes. Pero recuerden que el estudiante no va solo, el estudiante va con su acudiente, con su padre de familia, el estudiante tiene un ecosistema, digámoslo así, de aprendizaje, como lo hemos llamado en algunos escenarios. Entonces, gestionar todo ese tipo de emociones es fundamental dentro de nuestro proceso de innovación. Hablar de tecnología educativa, sí debemos, profes, en lo posible, poder arriesgarnos, esa es la palabra, hoy me acordé de esa palabra en estos días con algunos compañeros en Medellín, cuando hablábamos de arriesguémonos, profes, a utilizar plataformas educativas. Puede que no todas sean buenas, literalmente, porque hay plataformas educativas muy chéveres, muy interesantes, y eso sería pues otra charla que habría que dar en el uso de plataformas, pero literal, que ese uso tenga literalmente un sentido, un propósito, donde el muchacho o el niño o la niña, más bien, si lo vemos desde ese punto de vista, pueda aprender de manera coherente, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Hablamos de aprendizaje personalizado, es complejo. En mi día a día yo tengo que ver con 250 estudiantes y es complejo, pero es lo que debería ser. Estamos hablando en ese caso del deber ser. Por eso nuestra labor, al hacerla al 100% como nos lo exigen, no importa el escenario, si es en el nivel de preescolar, si es en el nivel de primaria, si es en el nivel de secundaria, en la universidad, el estudiante requiere esa personalización. Y ahí entra la disposición de nosotros como maestros. ¿Cómo? Sí, hay un estudiante que no entendió a la primera, no entendió a la segunda, no entendió a la tercera, entonces empieza a cuestionar, profe, ¿qué está pasando? O es el estudiante soy yo o somos los dos, ¿cierto? Pero entonces esa parte crítica también hay que entenderla porque muchas veces la autocrítica para nosotros no nos va a destruir, antes al revés, nos va a ayudar ¿a qué? A ir creciendo. Cuando a mí un estudiante no me entiende y yo estoy pendiente de que ese estudiante literalmente me está atendiendo en mi clase, algo está ocurriendo dentro de lo que yo estoy planificando. Créame que eso está ocurriendo. Entonces yo tengo dos opciones, dejar que el estudiante resuelva de su manera o yo intervengo de alguna manera y si no, pues esta mañana hablaba con alguien, bueno, una persona muy experta aquí en Colombia, hablan pues, profe, pregunte, ¿qué cuesta preguntar? Yo aquí en la Universidad Católica tengo expertos en la parte de psicopedagogía, no pregunta, ¿qué puede estar pasando con el estudiante? A mí alguna vez me pasó, tenía un estudiante con Asperger y yo dentro de mi dinámica siempre intentar como darle solución a las cosas rápidamente, me fui y preparé un pierni, el berraco pues para él en la parte cognitiva y se lo presento a la psicóloga, inclusive fue aquí a la universidad, todo bonito y todo hermoso y me volteé a mirar a la psicóloga y me dice, profe, qué bonito proyecto, pero ese proyecto no le sirve para niños de Asperger. Y yo, ¿qué? Y yo le mostré, me dijo, no, porque en ese nivel cognitivo ellos tienen ese otro tipo, digámoslo, entre comillas, de dificultad. Ahí entendí yo que literalmente en la parte cognitiva no era el niño de Asperger donde había que atacar. Entonces preparé inclusive una didáctica, una dinámica en ese orden de ideas de gamificación y todo eso me tocó que modificarlo para que el chico de Asperger literalmente se pudiera pues como alcanzar las competencias. De hecho el niño hoy en día, el muchacho, perdón, es hoy en día ya un ingeniero muy reconocido. Entonces ahí nos llega cosas como, bueno, ¿cómo vamos entendiendo esas dinámicas? Y finalmente, profes, la pedagogía activa, hay muchas cosas para hacer allí. Mire, hablar del aula invertida,
es una cosa fenomenal. ¿Por qué el estudiante no puede preparar su clase también antes de? ¿Por qué no? ¿Sí? Permitimos, y voy a ser muy contradictorio de pronto en este pedacito, yo soy fanático de estos aparatos, pero también en qué momento lo van a utilizar y cómo lo van a utilizar. Cuando un chico o una chica se pega mucho en aparato, en el Free Fire, porque también hay que meternos a ese mundo, en el Roblox, no sé si lo conocen ustedes también, en el Fortnite, porque hay que conocer el mundo del estudiante para llamar la atención. Y aquí aprendí de las chicas de psicología, de los chicos de psicología, algo que se llama el rapport. Entendía que si yo no capto la atención del estudiante va a ser complejo que él me entienda a mí cualquier proceso. Entonces, a mí me parece cuento muy interesante los aparatos y que ellos tengan apps, que entren a plataformas, que hagan cosas, que haya mediación. Pero también, como lo decían ahorita los compañeros, que el estudiante también no pierda la esencia de escribir, de leer, de un libro, que toque, que huela el libro, que si lo puede morder, pues que lo haga, por lo menos para que tenga otra experiencia. Ya llegamos a ese escenario, ese aprendizaje experiencial, en un momento dado, pues digámoslo muy dinámico acá, pero que mucha profundidad podríamos dar cosas, ¿cierto? ¿Qué creemos nosotros o qué hemos visto nosotros de que hablamos de innovación educativa? Que si nosotros fundamentamos en el niño y la niña el pensamiento crítico, ahí no hay de otra, profes, y se los digo de todo corazón. La cocreación en mi clase es fundamental. Yo le puedo decir a un niño, vamos a hablar, no sé, un tema de lectura, y entonces un niño va y se consigue un libro por allá que se llama Los Compas, y yo voy a hablar, no sé, de otro libro de Gabriel García Márquez, o bueno, de Estanislao Zuleta, cualquier tipo de autor que yo vaya a hablar allí en un momento dado, pero el niño quiere hablar de ese libro, de Los Compas. Yo puedo tener dos opciones, o lo obligo que me lea el autor que yo le digo, o miramos a ver cómo llegamos a ese negocio con el estudiante. Hay una motivación, primero intrínseca, hay una responsabilidad de él en querer aprender, pero la parte crítica, mis estimados profes y compañeros, definitivamente la lectura no se puede cambiar por nada en ninguna parte del mundo, y que la lectura ojalá la haga del libro, porque pues hay escritores que gastan su tiempo, que imprimen su conocimiento en los libros, y es fundamental que lo podamos llevar a cabo. También aparte de favorecer la inclusión y la diversidad, tenemos que reconocer, por ejemplo en Colombia tenemos una gran ventaja, y es que hay una gran afluencia porque de estudiantes de muchas índoles, de muchas etnias más bien, si lo miramos desde ahí, desde el punto de vista que Colombia es un país multicultural y pluriétnico, y es un cuento muy interesante también entender las dinámicas de qué tipo de estudiante tenemos acá. ¿Por qué no llevar nosotros, si tengo estudiantes afros en mi clase, por qué no llevo algún día y celebrar una fecha especial para ellos? O llevar mi clase, por ejemplo, hablando del mapalé, o de hablar de sus costumbres, de su cultura, o de hablar en el caso tal de los estudiantes que tengo como indígenas en mi clase, hablar de sus mitos, de sus leyendas, hablar del yagé, hablar de todo tipo de culturas, y volver mi clase un ecosistema de aprendizaje general donde todos aportan. La otra parte es fortalecer la capacidad de adaptación al cambio en los niños y niñas, ya lo mencionamos ahorita, promover la co-creación, que lo mencioné también ahorita como tal, y contribuir a la formación de ciudadanos conscientes y solidarios. ¿Qué nos toca a nosotros, profes, para ir acabando con esto? Profe, perdónme, se lo digo y soy muy puntual en ello. Nosotros somos, cuando a usted le dicen profesor, esto es un título que usted va a llevar por toda su vida lo va a llevar como profesor. Y en cualquier parte, por ejemplo, cuando yo voy a comprar las arepas en mi barrio, a mí no me dicen por el nombre, me dicen llegó el profe. Y donde yo vaya, llegó el profe, porque tú eres un referente como profesor, ¿sí? Y pues el médico será referente como médico, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos facilitadores del aprendizaje. Usted motiva o no motiva, usted cambia o transforma vidas. Yo trabajo en un lugar de Pereira muy especial para mí, y es la comuna Villa Santana. Llevo 20 años allí, y puedo decir que si tuviera que trabajar otros 20 años, allá terminaría otros 20 años. Y yo 20 años también en la Universidad Católica de Pereira, y si me da la oportunidad también de trabajar otros 20 años acá, lo haría también. En los dos escenarios usted aplica muchas cosas, porque me he encontrado estudiantes de Villa Santana siendo profesionales de esta universidad. Entonces eso transforma mucho la forma como un chico y una chica empiezan a ver el mundo, y cómo tú aportas como facilitador. Como guía, lo hemos dicho ya todo el tiempo, nosotros llevamos al estudiante por un camino bien interesante. Como inspirador, profes, yo pienso que esto no sobra, por eso es mucho cuidado cuando yo me refiero a un estudiante. El respeto,
o sea, con respecto a un estudiante, lo que yo le entrego a un estudiante, eso me devuelve. ¿Por qué colocaba los entornos? Porque si yo en Villa Santana y respeto a un estudiante, el estudiante me puede devolver eso, aunque nunca me ha pasado. Literalmente nunca me ha pasado, yo voy para 20 años larguitos acá. Y aquí en la Universidad Católica también, y pues en otras universidades que he elaborado, nunca me ha pasado que, primero, yo respeto a un estudiante y segundo, pues tampoco me ha pasado de allá para acá. Pero yo siempre he dicho que como uno trata a un estudiante, no importa dónde esté, el estudiante le devuelve a usted también de la misma manera. Lo otro, profes, finalmente, mediador en la construcción de saberes y valores. Profe, usted es un mundo para el estudiante. Muchas veces nuestro estudiante nos busca a nosotros con unas expectativas bien interesantes y que nosotros podemos transformar las vidas. Y la innovación educativa lleva a eso finalmente, profes, a entender primero que estoy tratando con un estudiante que tiene unas expectativas, que tiene ganas de hacer otras cosas, donde para mí definitivamente lo que tenemos que vencer en el estudiante es desde muy pequeños e ir creciendo con ellos a ir evitando que se vayan dando dos cosas. Primero, que un estudiante tenga siempre temor al rechazo y que tenga siempre temor al fracaso, es decir, la gente le pasan esas cosas y la innovación educativa lleva a eso, a experimentar y mirar si realmente nosotros funcionamos o no. Bueno, conclusiones, la innovación educativa no es un fin, sino un camino hacia quién, hacia la educación más humana, inclusiva y transformadora. En el centro de este proceso está el desarrollo integral de la persona, pues se entiende naturalmente como el equilibrio entre el saber, ser, convivir y hacer. Educar es formar, seres capaces de construir un mundo mejor, y lo dijo Paulo Freire en su época de inspiración. Muchas gracias. Maestría en Innovación Educativa. El graduado de la Maestría en Innovación Educativa podrá generar herramientas para la enseñanza, el aprendizaje y determinar el impacto de proyectos de innovación. Tiene la capacidad de desarrollar habilidades y actitudes necesarias para impulsar la innovación educativa desde la docencia, la gestión, el diseño instruccional o el desarrollo de software. La especialización en Edumática promueve el uso innovador de las TIC en la educación, impactando su contexto y la calidad en el proceso formativo a través de procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, tanto en la modalidad virtual como en la presencial.